Entonces, el apóstol está hablando aquí acerca de la doctrina del bautismo. El bautismo es uno de los temas controversiales que encontramos en la Escritura. Hay mucha gente que varió en el pasado lo que es el bautismo. Y una de las razones era muy curiosa, está dentro de la historia, pero ustedes la pueden buscar y entender. Antiguamente las mujeres le daban mucha importancia a los peinados. Y es tanto así que el apóstol Pedro indica que las mujeres se ponían cosas de oro, peinados tentosos y un montón de cosas. Cuando yo era niño, mi mamá tenía un calendario, esos que se van volviendo la hoja, y había muchas mujeres con peinados. Y había uno de ellos, yo siendo pequeño, que se llamaba el peinado nido de pájaro. Era largo aquí en la cabeza. Muy interesante, y gastaba mucho tiempo con las mujeres en aquellos años para hacer esos peinados. No como ahora que hay tanta cosa rápida y larga y cuantas cosas llevaban de pelo, pero en aquel entonces demoraba mucho como en hacerse. Y cuando las mujeres se convertían y querían obedecer al Señor y seguir el ciclo del bautismo, cuando el pastor la tomaba, la mujer llegaba con su peinado maravilloso, la metía bajo el agua y venía a agua. Como decía su amigo, se fue la chuña, el peinado de las mujeres salían todas, ¿verdad? Todas despeinadas. Y no les gustó. Esta cuestión no me gusta, así que obedecer al Señor y voy a tanto tiempo para hacer la peluquería y tanto dinero me costó, no me gusta. Hasta por esa fue una de las razones que cambiaron el bautismo por aspersión. En lugar de sumergir a la gente bajo el agua, solo con tirarle un poco de agua. A través de toda la Escritura, a través de toda la Biblia, nosotros nos damos cuenta que es la Biblia la que nos entrega los principios. Gústele a quien le guste, te guste a ti o no te guste, me gusta a mí o no guste. Dios jamás nos pregunta, ¿te gustaría esto o aquello? Dios es Dios y Dios dice eso y nosotros tenemos que cachar el moño. ¿Me entienden? Lo mismo ocurrió con el tema del bautismo, mucha información acerca del bautismo. Es que hubo un hombre que tuvo mucha influencia en el mundo en el pasado, que él vio en una noche una luz en el cielo, como una argolla de fuego y con una espada ardiendo. Y una frase que decía, con esta vencerás. Él tenía todo el poder político. Un hombre importantísimo, a quien el mundo le debe mucho y que ayudó mucho para la obra de Dios, porque él fue el responsable de llevar el griego a muchos países. Y él esparció el griego entre también las carreteras y otras cosas que están dentro de la historia. Y dijo, yo tengo todo el poder político. Y si me convierto, tendré todo el poder religioso. ¿Cómo se llamó? Justamente, Constantino, que después llegó a ponerle Constantinopla, en honor a él, a una ciudad que ahora, ¿sabe cuál es Constantinopla? Maravilloso. ¿Cuál país ahora? Estambul, Turquía. Y estuve el otro día estudiando mucho de eso. Todo Constantinopla o Estambul está construido sobre Constantinopla. Maravilloso encontrar los túneles y muchas cosas muy interesantes. Este hombre, Constantino, llegó a creer que el bautismo limpiaba los pecados. Y él pospuso su bautismo hasta el último momento de su vida. Porque él se dijo, ¿qué pasa si yo me bautizo hoy y mañana peco? Pierdo la salvación.
pero que triste es porque la historia dice que se murió sin bautizarse. Así que ni siquiera su pensamiento le ayudó para ser salvo. Qué triste. El bautismo no puede limpiar los pecados. Mi amigo, mi amiga, el bautismo no puede limpiar los pecados. ¿Me entendió, Jerry? Porque a usted ya lo tengo identificado completamente en la hojita que me entregó, los papeles. Sepan ustedes que yo preparé hace muchos años atrás esta lección, que nada tiene que ver con la lección 3 del bautismo, del discipulado bíblico. Esta es mucho más completa y más compleja. Yo sé dónde leer y sé quién es salvo o no. Y yo lo reviso palabra por palabra, aunque casi me la sé de memoria. ¿Verdad? Y por eso Jerry me puso ahí que... ¿Ya? Pero yo sé lo que él sabe. Además que él no le pega mucho el español. Hay que entenderle. ¿Verdad? Y por eso lo vamos a bautizar. El bautismo no limpia los pecados. ¿Por qué no puede el bautismo? Hermano Iván, deje abierta nomás la puerta ahí, por favor. ¿Por qué el bautismo no puede limpiar los pecados? Bíblicamente, ¿por qué el bautismo no puede limpiar los pecados? Muy simple. Porque el Señor Jesucristo, quien es Dios mismo, dijo que del interior del hombre sale lo malo, no lo de afuera. ¿Me entienden? Y las aguas del bautismo limpian lo de fuera. Yo hoy en la mañana, cuando ustedes están durmiendo, yo me estaba bañando. Porque yo quería estar 8:30 aquí en la mañana, pero llegué 8:20. Y eso que pasé antes de comprar. Imagínate. Pero más tarde tengo que lavarme los pies y en la noche me baño antes de acostarme. Así que el agua a mí no me saca del todo la mugre. Porque es externo. El Señor Jesucristo dijo que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, la maldad, todo lo malo sale de dentro. Así que imposible. Si el bautismo pudiera limpiar los pecados, ¿escuchaste bien? Si el bautismo pudiera limpiar los pecados, entonces ¿por qué Cristo se bautizó? ¿Significa entonces que Cristo era pecador? Si el bautismo limpia los pecados, Cristo no puede perdonar nuestros pecados porque se bautizó. Y es pecador igual que tú y yo. Pero la pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo hizo Cristo? Porque en la Biblia hay muchos bautismos. Juan el Bautista fue el primer predicador público en la época de Cristo. Antes que Cristo cumpliera sus 30 años de edad, Juan el Bautista ya venía predicando y bautizando solo a los judíos. Pero era un bautismo de arrepentimiento, el mismo bautismo que habrá en el futuro. Entonces hay muchas cosas que tenemos que aprender. El bautismo es imposible que limpie los pecados. Imposible. Vamos a la Biblia. Primera carta del apóstol Pedro. Observen lo que Pedro nos dice en la primera carta del capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Observemos. 3:21 de Pedro. Dice, el apóstol Pedro está escribiendo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Observen. Pone entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Se fijan? No quitando el pecado del ser humano, es lo que quiere decir el apóstol. No quitando el pecado, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo. El bautismo era un cuadro. Cristo se bautizó para demostrar a la gente un cuadro de la muerte, sepultación y resurrección de Jesucristo. ¿Estamos? Esa es la razón por que la hacemos en agua y no con tierra. Pobre de mí si tenemos que hacerlo con tierra. ¿Cuánto me moriré yo en tapar a un fulano y después estarlo destapando?
y se me pasa la pala y le saco una oreja. Imagínate el Jerry con una pura oreja. ¿Cómo le dirían? El taza. ¿Qué me dice la mamá? Viene aquí con carabinero, la policía, a matarme a mí. Mi chiquillo yo lo mandé con 2 orejas a la iglesia y vine con una. El agua es más rápido, es un cuadro, una representación, una demostración de que así como Cristo murió, fue sepultado, enterrado, luego al tercer día resucitó entre los muertos. Eso demuestra el bautismo. Y me estoy haciéndolo público, como Cristo murió público, para demostrar a la gente que ahora yo voy a vivir una vida nueva, como Pablo dice en Romanos 6, que ya lo veremos. Otro pasaje que quiero mostrarles en la primera carta de San Juan, del apóstol Juan, el capítulo 1. Observen. Estoy mostrando puros versículos que dice la Biblia acerca del bautismo. En 1 de Juan 1:9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros. 1 Juan 1:7, perdón. Primero, 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué dice? Y la sangre de Jesucristo su Hijo, 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. Estamos, no es como el agua. Yo le dije, yo cuando voy a Perú me baño como 4 veces en el día. Porque una de sudar y sudar, pero la sangre de Cristo una vez y para siempre. ¿Se fijan? Aquí Juan hubiese dicho, las aguas del bautismo te limpian. Ahora una pregunta cómica. Entonces, ¿por qué hay iglesias que bautizan a los bebés? Si Cristo Jesús dijo que una persona tiene conciencia cuando sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Qué pecado cometió un bebé? Es cierto que viene con la naturaleza pecaminosa, es cierto que va a pecar, pero todavía no la ha desarrollado, si es un bebé. 9 meses, un año y medio, ¿qué maldad hay en un niño a esa edad? Ninguna. Entonces, ¿por qué lo bautizar si el bautismo limpia los pecados si no ha cometido ningún pecado? ¿A ti te bautizaron cuando bebé? Piénsalo. No, el bautismo, hermano, es imposible que limpie el pecado. ¿Por qué? Porque el bautismo es un cuadro, una representación, una demostración de la muerte, sepultación y resurrección de Jesucristo. ¿Estamos claros? Eso es lo que enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Vamos allá. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15. Noten aquí. Aquí Pablo nos enseña con claridad lo que significa la palabra evangelio. La palabra evangelio. Dice, versículo 1 del capítulo 15. Capítulo 15, 1 Corintios 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio. Pablo nos va a declarar la palabra evangelio. Y la palabra evangelio es Cristo. Por eso que encontramos 4 libros que comienzan en el Nuevo Testamento que se llaman los evangelios. ¿Por qué se llaman los evangelios? Porque hablan de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso se llama evangelio. El evangelio es Cristo. Además os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Se fijan? Cristo es el evangelio. Entonces, ¿por qué yo me bautizo? Porque yo quiero identificarme con Cristo. Ese es el punto. El bautismo es una identificación con Cristo. Yo quiero ser como Él. Entonces, así va a pasar.
con nosotros en la resurrección, cuando Cristo venga a buscarnos. No vamos a dar ni cuenta, una cosa tan rápido, más rápido que el sumergir y sacar a una persona del agua. Entonces, el bautismo. ¿Cuándo nació? ¿Cuál es la primera vez que vemos un bautismo en la Biblia? La Biblia es un libro, como yo dije unos domingos atrás, que comienza en el Génesis, llega al Apocalipsis, del Apocalipsis se va nuevamente al Génesis y no termina. Vamos a ver el bautismo en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo 14. Se van a sorprender. Aquí en el libro de Éxodo, y en el capítulo 14, Dios antes había dicho a Moisés que sacara a todos los hebreos de Egipto, ¿verdad? Que los sacara. Y cuando los egipcios le dijeron a los judíos, sí, salgan, porque la última cosa que hubo, la muerte de los primogénitos, que fue algo impresionante, ¿verdad? Hasta que el faraón murió su propio hijo y dijo, salgan. Y después cuando están lejos, hoy, ahora, ¿quién nos va a ir? ¿Quién nos va a hacer los trabajos? ¿Verdad? Y los persiguen. Los van persiguiendo para traerlo como esclavo nuevamente. Versículo 13. Capítulo 14 de Éxodo, versículo 13 en sus Biblias. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre les veréis. Los egipcios vinieron cantidades a buscar a Israel, a los hebreos, a llevárselos nuevamente hasta Egipto para que sigan siendo sus esclavos. Versículo 21. Capítulo 14, versículo 21. Por favor, observen. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. La cosa interesante es, van huyendo, Dios los llevó, los guió en un encajonamiento, porque no sé qué palabra usar, ¿verdad? Había el Mar Rojo aquí, montañas ahí y montañas allá, y los encajonó Dios. Y mar aquí, y aquí vienen todos los ejércitos. No había para dónde huir, solo agua delante de ellos. Y ellos no sabían nadar, pues si vivían en Egipto. Estaba solamente el Nilo, y el Nilo no era para ellos porque eran esclavos. Así que Moisés le dice, no se preocupen, miren las caras de todos los soldados que nos vienen siguiendo, porque nunca más verán esos rostros en su vida, porque Dios os salvará. Qué interesante, que tú estás en medio del terror. ¿Te has encontrado alguna vez en terror? Yo he estado en muchos lugares así de terroríficos, donde he aprendido a depender de Dios. Por eso que no le tengo ni pizca de miedo a la payasa que anda corriendo. En broma le escribí a todos los pastores de todas partes, le escribí, amigos, voy a cancelar todos mis viajes. Cancelé, sí, algunos viajes. De hecho, el domingo que viene iba a venir un amigo mío a predicar de Estados Unidos y me dijo que va a correr porque su presidente le dijo que no hay vuelo. Y les puse yo, embromeando, todo este año no voy a ir a ninguna parte, les mandé a todos mis amigos de todos los países. Por favor, y porque no quiero morir tan joven. Ahí estaba el chiste. Pero a veces uno está en terror. Y alguien te dice, confía en Dios. Ponte en el lugar de los hebreos. ¿Era confiar o temer a los egipcios? ¿Qué quieres tú? Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Has visto alguna vez esto? Yo no le tengo miedo al mar, pero le tengo demasiado respeto. Porque cuando era joven, fue la primera vez que estuve frente a la muerte. Dije, no hago más esta cuestión. Fuimos con unos primos al mar, vivíamos allá, lógicamente habíamos almorzado y empezamos a nadar hasta la boya. Y llegamos hasta la boya.
Y después, de regreso me da un calambre. Hasta en el pelo. Horrible, horrible, horrible. Por eso no le tengo miedo, pero le tengo mucho respeto, demasiado respeto. Por eso que me mojo solamente los dedos gordos de pie aquí en este, que es helado, por mis huesos. 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. ¿Te cabe en la cabeza, hermano? A veces conviene creerle a Dios. En seco. ¡Qué maravilloso! Teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Cómo pasarías tú en esa escena? Yo no pasaría como un loco más mirando. No, yo iría mirando todo, mirando los peces, cuántas cosas. Tocar el agua, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas con muros a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Egipto, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Dónde está el campamento? En medio del mar en seco. 25. Quitó la rueda de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, ojo, observen. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Qué impresionante, ¿no? Por eso vale la pena, mi amigo, mi amiga, creer en Dios. No pierdes nada con creer, pero puedes ganar mucho si tú no crees en Él. 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre los carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Tal y cual Moisés dijo. Qué impresionante, hermano. Qué impresionante. Yo he visto videos en donde han encontrado hasta ahora ruedas y cosas en el mar Rojo, demostrando que esto fue una realidad. Qué impresionante. El Mar Rojo, con Moisés, con todos los que salieron, judíos que salieron de Egipto. Maravilloso. Pero todos esos judíos que salieron de Egipto murieron en el desierto, menos 2. Dios muere Moisés, Dios levanta a Josué, que era el discípulo de Moisés, y Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú vas a entrar el pueblo hebreo a la tierra prometida. Pasa algo parecido. Vamos a Josué, maravilloso. Capítulo 3. Josué, capítulo 3. Y observemos aquí, ahora es el río Jordán. Josué, con todos los hebreos que nacieron en el desierto, ninguno de estos cruzó el Mar Rojo, solamente Josué y Caleb, nadie más. Así que fue una experiencia nueva para toda esta juventud. Josué capítulo 3, versículos 1 al 6. Josué se levantó de mañana, observen bien por favor, y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Y pasaron allí, y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, observen qué interesante el número, que habla de la resurrección de Cristo, al tercer día. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Josué capítulo 3, versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto que Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestros lugares y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre nosotros y ella haya distancia como 2000 codos, no os acerquéis a ella. 5.
Observen. Y Josué dijo al pueblo, santificaos. Observen, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ahora vamos al versículo 21. Versículo 13. Versículo 13. Dice, y cuando las palmas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse en todas sus orillas, todo el tiempo era ciega. Las aguas que vienen de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, y está al lado de Zaretán. Y los que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Estamos claros? Allí encontramos dos palabras interesantes. Una, que yo la veo de después de 3 días. Siempre después de 3 días hay salvación. Y la otra es santidad, santificados. La pregunta que yo me hice por mucho tiempo, ¿por qué Dios le da tanta importancia al bautismo entre los hebreos? Primero, todos los judíos que vivían, los hebreos que vivían en Egipto, pasaron el mar Rojo en seco, cuadro bautismo. Murieron todos en el desierto. Nacieron miles y miles de jóvenes allí en el desierto. Ya cuando estaban grandes, 40 años pasaron, así que crecieron bastante. Y lo hacen pasar nuevamente en seco, por el agua, pero tierra en seco. Cuadro del bautismo. ¿Es importante en el bautismo? Claro que lo es para Dios. Claro que lo es. Porque Dios le dio mucha importancia al bautismo, con la gran diferencia que los hebreos nunca supieron ni entendieron que estaban siendo bautizados. Eso sí, sin duda alguna. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. 1 Corintios 10, 2. ¿Quién está? ¿Quién es que está? Chiqui, ¿estás tú ahí? Enciende la luz que está arribita de tu cabeza para ahí, para que los de atrás puedan ver. 1 Corintios 10, 2. Para que puedan ver la Biblia. Cosas interesantes. La Biblia es un libro maravilloso. Estuve pasando por capítulo 4 que me dejó metido en Génesis. Oh, qué ganas de volverme a ese capítulo. Una cuestión, pero impresionante. Dije capítulo 10. Aquí. 10. 1 Corintios 10. Voy a leer del 1. 10.1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, los hebreos que vivieron en el pasado, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2, observen. Y todos en Moisés fueron, ¿qué dice? Bautizados en la nube y en el mar. Así que Dios siempre le ha dado importancia al bautismo. Siempre. Así que vemos ahí el bautismo. En el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver que nos compete a nosotros en el Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el bautismo en el Nuevo Testamento es solo para creyentes. ¿Estamos? El bautismo en todo el Nuevo Testamento es solo para los que creen en Cristo. Punto. ¿Estamos? Porque el bautismo que vimos, el Mar Rojo, y en el Jordán,
es para todos los judíos. ¿Estamos? Porque Dios trata, es diferente con los hebreos. Dios trata con los hebreos como una nación entera, como una raza. Y Dios nunca va a pasar a llevar ni violar lo que Él dijo. Es sí o sí. Porque es cierto que no es sufrir, pero un día es cierto que todo Dios lo va a salvar. ¿Me entiende? Pero en el Nuevo Testamento la cosa es diferente. Como dicen en el campo, en el Nuevo Testamento cambia y varía. ¿Estamos claros? Tenemos que entender esas cosas. Ahora bien, vamos al pasaje más completo, el más completo en toda la Biblia que nos habla del bautismo. Hechos capítulo 8. Y aquí vamos a ver un caso muy interesante. Porque en Hechos 8 comenzamos en la Biblia. La Biblia comienza en el capítulo 8 dándole importancia a las 3 grandes razas en el mundo. Las 3 grandes razas vienen de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. El etíope del capítulo 8 es un cuadro de Cam, de la raza negra. En el capítulo 9 vemos la salvación de este etíope, el capítulo 8. ¿Estamos claros? En el capítulo 9 vemos la salvación de los semitas. Se convierte Saulo, Sem. En el capítulo 10, ¿quién se convierte? Cornelio, ¿verdad? Jafet. Interesante, la Biblia tiene muchas cosillas muy interesantes. Te invito a estudiarla y abrir los ojos y sacar cada palabra. El capítulo 8 comienza la salvación de un hombre de raza negra. Dios es el autor de las razas y de los idiomas. Y Dios nunca ha hecho acepción de personas. Si tú estudias la Biblia, cuando Cristo, que ya no daba más con la cruz, viene y le dicen a un hombre que le ayude a Cristo. ¿De qué color es ese hombre? Negro. ¿Cómo se llamaba? Simón. ¿Y de dónde era? De Cirene, de donde hay puros negros. Noten cómo Dios usó que mandaran a un hombre de raza negra a ayudar a cargar la cruz de Cristo. Dios nunca, jamás en la Biblia ha hecho acepción de personas. El hombre, sí. Pero entre los ojos de Dios venimos, como dice el libro de los Hechos, que ya voy a salir de aquí porque me estoy yendo por esos lados, todos venimos de una misma sangre. Todos. No existe la sangre azul, como nos han dicho, de cuando yo era niño. Escuchaba a hombres decir, yo soy sangre azul. Capítulo 8. Los Hechos de los Apóstoles. Y por causa de tiempo quiero del versículo 35. Del 35 nada más, por causa de tiempo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. ¿Cuál escritura? Iba leyendo el libro de Isaías, este etíope. Comenzando de esta escritura, le anunció, ¿qué cosa? El Evangelio. Entonces, ¿qué le anunció? Cristo. Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día entre los muertos. ¿Estamos claros? Le anunció el Evangelio. Y yendo por el camino, siguió predicando, ¿verdad? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algún impedimento para yo ser bautizado? Claro que lo hay. ¿Cuál? Felipe le respondió, si crees de todo corazón, bien puede bautizarte. Felipe le dijo inmediatamente. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el etíope, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Qué interesante. ¿Por qué siguió gozoso su camino? Otro día se lo pregunto, porque es muy interesante entender eso. Yo no puedo entender que un hombre que está hablando con otro
Humanamente, está hablando conmigo, que aparece de la nada, me habla de Jesucristo y de la nada se desaparece. Y sigo gozoso. Yo tengo 1001 preguntas, pero ya me la hice y me la respondí. Después me preguntan. Entonces, vemos abiertamente que el bautismo es para creyentes. Si crees de tu corazón, bien te puede bautizar. Dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creyó y confesó, como dice Romanos 10, 9 y 10. Tal cual como dice Pablo, ¿verdad? Creyó. Entonces, el bautismo es también para identificarnos con Cristo. Es lo que dice Pablo, para identificarnos con Cristo. En el libro de Romanos, capítulo 6, Romanos 6, versículo 4. Así que espero que los que van a seguir ahora al Señor y les hago el bautismo lo entiendan bien claro, a pesar que todo lo que estoy diciendo, también mucho está allí en la lección, excepto del Antiguo Testamento. Romanos 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo. Cuando está ese artículo acentuado, se refiere a una persona, no a una cosa. Estamos claros, ¿verdad? Eso es lo que dice la gramática española, aunque la quieren cambiar y hacer pura tontera, pero un artículo acentuado está hablando de una persona. ¿Estamos? Versículo 4. Porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo. Para muerte por el bautismo. Así que cada vez que un cristiano es sumergido, murió a la carne, murió el ego, murió el yo, ¿verdad? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice el apóstol Pablo. Qué interesante, observen. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es como la salvación. El bautismo se parece mucho a la salvación. Si antes yo robaba, no robo más. Antes mentía, no miento más. Antes fornicaba, no fornico más. ¿Estamos? Antes me peinaba para allá, ahora me peinaba acá. Vida nueva. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, la muerte de Cristo, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí el bautismo lo compara la muerte con el bautismo o como plantar un árbol. La comparación. 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Estamos claros? Nos identificamos con Cristo. Cristo murió públicamente. Lo sacaron fuera de la ciudad porque los malditos, como dije yo en un mensaje anterior, se castigaban fuera de la ciudad, fuera de los muros de la ciudad. Lo llevaron al monte más alto de aquel entonces, que es el monte Moría, que es el mismo monte de la calavera, en el mismo lugar donde Abraham levantó el altar y iba a matar a su hijo como Dios se lo había pedido. Es el mismo lugar, exactamente el mismo. Allá, en la punta del cerro. Por eso que en muchos países paganos colocan una cruz o un Cristo, una Virgen en la punta del cerro, para que todo el mundo lo vea. Porque tenía que ser una muerte pública. Cristo no fue muerto dentro de 4 paredes, para que toda la gente de aquel entonces lo viera que realmente estaba muerto. Por eso que después de la resurrección de Jesucristo, Cristo resucita, ¿verdad? Y están los judíos, los 12, los apóstoles están metidos escondidos, ¿verdad? Por los romanos, por temor. Y Cristo se entra, estando puertas y ventanas cerradas, Cristo entra, pero no estaba allí ¿quién? Tomás. No estaba. 8 días después, vale decir al sábado siguiente, sí estaba. Y le dicen, y la semana se encontró, oye, ¿vimos a Cristo resucitado? No, imposible. Tendría que ver para creer. Si yo metiera mi mano, mi dedo en su mano y mi mano en su costado, creeré. Pero los 8 días después va a la iglesia y, asustado, Cristo se le acerca. Y Cristo le dice, mete tu dedo en mi mano, mete tu mano en costado. No seas incrédulo, hombre, sino creyente.
¿Qué dijo? Señor mío y Dios mío. ¿Se fijan? Toda la gente sabía que nadie, hermanos, en esa época, nadie se salvaba vivo de la cruz. Cuando el castigo, la culpa era la cruz, listo, de la muerte no te salvas. No te salvas. Era muerte sí o sí. Y para el judío a las 6 de la tarde ya tenía que estar muerto. Porque se les apuraba la muerte para soportarlo antes, porque el día para el judío comienza en la noche. Hoy, cuando nuestro reloj marque las 6 de la tarde, está comenzando el día para el judío. Los judíos tienen el reloj correcto. ¿Por qué comienza de noche el día para el judío? Porque tienen que leer Génesis, por mano. ¿Cierto? El Génesis, porque Dios creó la noche primero, no el día. Para nosotros cuenta a las 6 de la mañana el día, para el judío comienza a las 6 de la tarde. Comienza con noche, con oscuridad. Qué interesante, la Biblia es muy maravillosa. Así que tiene que ser públicamente y tiene que ser por inmersión. Va a decir sumergir a la persona bajo el agua. ¿Por qué? Porque es un cuadro de la sepultación. Yo por años, yo me preguntaba cuando iba a los cementerios de niños, a acompañar a mis padres, a vecinos, a parientes, a sepultar, ¿y por qué la gente tomaba un puñado y lo tiraba arriba del cajón? Siempre me pregunté, le pregunté a mucha gente, nunca nadie me dijo nada. Después, cuando conocí la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, ahí me di cuenta que lo que la gente estaba haciendo es como un bautismo, una aspersión, tirando un poquito de tierra, como una aspersión. Qué interesante. Y debe ser en agua. Vamos al libro de Mateo capítulo 3. Mateo 3. Aquí en Mateo capítulo 3 es interesante ver en el versículo 11 el ministerio de Juan el Bautista. 3:11 de Mateo. Juan el Bautista dice en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, porque ese era el bautismo de Juan el Bautista, era arrepentimiento para los judíos. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en el Espíritu Santo. Juan dijo, yo la verdad os bautizo en agua. Escuchen bien, la pregunta que los hermanos tienen que responder. ¿Juan el Bautista bautizó en agua o bautizó con agua? ¿Qué diferencia hay entre en agua o con agua? Exactamente. En se requiere mucha agua, con un poquito nomás. ¿Por qué bautizaban con mucha agua? Esa pregunta que tenemos que hacernos. Vamos a Juan. Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Muy interesante aquí. La escritura, la palabra de Dios, muy brillante. 3:23 de San Juan. San Juan capítulo 3, versículo 23. Fíjense, por favor. Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí, ¿qué dice? Muchas aguas, y venían y eran bautizados. ¿Por qué necesitaban muchas aguas? Porque venían muchos a bautizarse allí. Y porque lo hacían por inmersión, sumergiendo. ¿Verdad? Por eso a mí me encantan los funerales en el cementerio general. Yo me voy contento cuando voy a ese cementerio, porque yo voy a tapar al muertito. Queda bien tapadito. Pero cuando voy a los costos de los parques, lo dejan colgando. Y yo, como mi mente media pecaminosa, media malosa, yo siempre pensé que en los parques le sacaban el cajón y después lo vendían a otra parte, como hay una institución grande que pide los cajones y hace muchas cosas con muchas barbaridades que ustedes no saben qué se hace en los cementerios.
Pero cuando fuimos a sepultar a mi papá y abrieron, ya yo vi que el cajón de mi mamá estaba allí. Ahí me dije, ay, qué bueno. Que después lo entierran. Pero uno no lo va a enterrar. Por eso no me gustan los parques. Que escondan la tierra y toda esa cuestión para darle una imagen más bonita. La muerte es muerte. Y el bautismo debe de hacerse una sola vez en la vida. Es como una salvación. ¿Tú eres salvo o no salvo? Y no puedes decir, yo he sido salvo 40.000 veces. No, una vez y para siempre. Es como el nacer. Y es como el morir. Porque es una identificación con Cristo. Cristo murió una sola vez. ¿Y qué nos enseña? ¿Quién nos enseña esa claridad, eso tan claro? Moisés. Cuando Moisés la primera vez le pega a la roca era Cristo. Eso significa pegarle, morir. Y la segunda vez Dios le dijo, háblele a la roca, pero el pueblo le tenía así en la cabeza al pobre Moisés, que Moisés se olvidó y ¡pam! Le pega. Y Dios lo castigó no dejándolo entrar en la tierra prometida. Cristo murió una vez y nunca más. Por eso es que tenemos que ser bautizados una sola vez. Porque el bautismo es la puerta para entrar a la iglesia. Hechos capítulo 2. Hechos 2. En el versículo 41. Dice aquí, Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Los que recibieron la palabra, o sea, los que fueron salvos primero, fueron bautizados. Y se añadieron como 3.000 personas. ¿A dónde se añadieron? ¿Y cómo sabes tú que es la iglesia? 47, está la respuesta, 47. 41, así que los recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Se añadían a la iglesia. Con la gran diferencia que en ese tiempo que estamos leyendo aquí, no habían templos. La gente se juntaba en casas. Esa es la gran diferencia. A pesar que la iglesia comenzó con 4.000, después 5.000, en 2x3 creció 8.000 y así sucesivamente. Así que el bautismo, mi amigo, mi hermano, el bautismo no limpia los pecados. Para concluir y recordar, el bautismo no limpia los pecados. Porque yo no voy a cobillar a nadie, no soy mis cobillaceros. Tengo taladro y un chascón, no sé cómo se llama eso, porque para pasarle los metales, miren, no se me cura el trayo. Solo tengo uno que estoy mirando. Colosenses 1. Colosenses capítulo 1, por favor. Y subrayo en la Biblia. Pablo y los demás son muy claros en el enseñanza. Colosenses 1. Y en el versículo 14, por favor. Colosenses 1, 14. Dice aquí, en Colosenses capítulo 1, versículo 14, lo siguiente. Observen. ¿En quién tenemos redención? El perdón, la compra de nuestros pecados, por su sangre. El perdón de pecados. En Cristo. Por lo que Él hizo. Por lo que Él es. El perdón de los pecados. Y para concluir, Hechos, capítulo 8, en su versículo 12. Hechos 8, 12. Un maravilloso versículo. Hechos 8:12. Observen los pasos a seguir. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino. Felipe predicaba a Cristo, el evangelio del reino, el reino de Dios, no está hablando del reino de los cielos, el reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuándo se bautizaban hombres y mujeres? Después de creer en el evangelio del reino de Dios. ¿Estamos claros? Entonces, la salvación es, o sea, el bautismo es para creyentes y el bautismo no limpia los pecados. Porque Cristo, con su sangre preciosa, nos perdona. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Bendice a los hermanos que hoy día van a seguir al Señor en el sagrado del bautismo. Ayúdanos a darte a ti la honra y la gloria. En el nombre maravilloso de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.